¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a la entrevista con Jesús González, y hoy un día muy importante, primero porque estamos vivos y también por el invitado de honor que tenemos en el día de hoy, el señor Felipe Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Usted tiene una trayectoria muy grande, y si yo le digo que me acuerdo de algo de su gran trayectoria, le miento. Mejor cuéntenos usted de viva voz quién es Felipe Rodríguez. Tengo que hacer referencia a las raíces verdaderas. Chiriquí, por allá por el siglo XIX, 1896, mis abuelos cultivando la tierra, principalmente en la actividad ganadera. Mi padre nace en Orconcitos en 1930, desde que tenía muy poca edad se acostumbra también a la actividad ganadera, hasta que su abuelo, que lo cría porque él quedó huérfano, lo lleva a David, donde él empieza a trabajar como mensajero, aseador, desde muy temprana edad, y se liga con la actividad de automóviles, con una empresa que se llamaba Compañía Chiricana de Automóviles del Grupo Tribaldos. Y te cuento todo esto porque esa influencia de los abuelos de mi padre, mis bisabuelos, mi propio padre, creo que son las que yo he recibido desde el punto de vista de los valores para uno desempeñarse en la sociedad, valores de trabajo. Y en ese sentido, mi padre pues, ha sido un ejemplo porque en el año 54 él empieza su primer negocio. Dicho sea de paso, vamos a cumplir 60 años, yo soy segunda generación, mi padre está vivo, va todos los días, muy exigente, y también está la tercera generación incorporada, ya mis hijos están manejando parte del negocio y podríamos decir que somos 3 generaciones al mismo tiempo manejando una empresa. Yo soy como el de la responsabilidad de esa transición, y desde que tengo uso de razón he visto la forma como mi padre ha trabajado y ese ejemplo lo he incorporado con una diferencia. Él dice, yo no fui a la universidad, tú sí has ido, y en ese sentido eso me ha ayudado a manejar el grupo de empresas y a coadyuvar al crecimiento de ellas, pero con una característica diferente a mi padre. Me he ligado mucho más con movimientos sociales, gremiales, y ahí pues hay otra historia que contarte. Pero dentro de la empresa, hoy soy el gerente general del grupo de empresas Felipe Rodríguez, que tenemos 3 grandes actividades: la ganadera, que se inició en el año 60, la parte comercial, la automotriz desde el año 54, y la parte inmobiliaria, que es centros comerciales, locales para alquilar y proyectos turísticos de playa que también estamos incorporando últimamente a la actividad inmobiliaria. De esas 3 actividades me encargo yo junto con mi padre, también mis hermanos que son accionistas pero no laboran. El que labora de los 7 hermanos que somos en la empresa soy yo, los demás son profesionales que tienen su propia actividad económica. Decía usted ya de viva voz toda la trayectoria, y tocaba un punto que quiero hacer referencia, es la parte que se ha metido en bastantes gremios, está más en la sociedad, como motivador laboral, profesional, etc. Háblenos un poco más de eso. Creo que hay algo que siempre uno tiene dentro de sí, que no lo descubre todo el mundo. En el caso mío hay una tendencia, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta socializar mucho con las personas, identificarme con los demás. En ese sentido, a pesar de que mi padre es muy exigente y me puso a trabajar desde muy temprana edad, nunca dejé de conectarme con cosas que también me gusta hacer. La música, por ejemplo, inducida por mi madre, que era cantante. Cuando se casó con mi papá, esa carrera se acabó allí, pero ella en la casa cantaba, ponía estas long play de los boleristas más famosos de aquella época, y eso se me fue grabando, y es una de mis áreas que me gusta. Y la otra es la parte de la educación. Me incorporé a la Cámara Junior en 1979, me llamó la atención porque es una organización que realmente forma a las personas jóvenes, es una organización de liderazgo. Y lo digo hoy porque la juventud debe aprovechar mucho esas oportunidades que están en la sociedad, y la Cámara Junior es una enorme oportunidad, y se puede decir que fue mi escuela de liderazgo.
y allí como que ese gusanito que se le mete a uno a veces y más nunca sale, de identificarme con la sociedad y de trabajar por aportes sociales, no lo he dejado hasta el momento, desarrollando en el campo gremial empresarial, en APEDE, Cámara de Comercio, CONEP, fundaciones, etcétera. Y bueno, sí, creo que tengo una trayectoria allí, que me siento muy orgulloso de que eso haya en algún modo también servido a aportar al desarrollo socioeconómico del país. La mayoría de las asociaciones y gremios panameños coinciden en que la educación en Panamá no es íntegra, ni tampoco es ya favorable para las generaciones que se avecinan, producto de las huelgas y entre otras cosas. Desde su punto de vista, ¿esto tiene cura o no está tan satanizado como dicen las organizaciones? Todos reconocemos la importancia de la educación. Creo que no hay un político que diga que la educación no es importante. No encuentro ninguna persona con cierta conciencia que no reconozca que la educación es importante. Entonces, ¿por qué tenemos un sistema educativo todavía que no responde a las necesidades del país para lograr ser más productivos y competitivos y lograr el desarrollo socioeconómico? Porque los sistemas, cuando existen, de una u otra manera responden a grupos de interés. Y si ese sistema tú me lo pretendes cambiar, entonces vas a afectar a ciertos grupos, y si no coordinas con esos grupos el cambio y tratas de imponer el cambio, va a ser difícil. Si esos grupos no se desapegan de algunos intereses para conectarse con intereses mucho más nacionales, también es egoísta. Y hay que reconocer que hay algunos grupos que no permiten el cambio porque tienen temores. Hay muchos maestros buenos y debieran ser mejores reconocidos, claro que sí, pero también hay muchos maestros que no quieren que el sistema cambie para que se les evalúe su desempeño, porque obviamente yo no soy tan bueno, entonces yo mejor me quedo en el montón, y cuando se hacen incrementos salariales, yo voy dentro del montón y todos nos beneficiamos, pero no necesariamente los que más se merecen. Ese tipo de ajustes son difíciles de hacer, entonces se necesita mucha determinación y voluntad y conexión entre la sociedad civil bien representada, que ha dado muchos aportes a la educación, y políticos que tengan realmente una visión de Estado, de ser estadistas, y no políticos partidistas que quítate tú para ponerme yo, que es en gran medida lo que ha prevalecido en la administración de entidades como el Ministerio de Educación. Tengo que reconocer que Lucy Molinar ha sido de una u otra manera algo bueno que ha pasado, pero ella sola no puede hacer todos los cambios. También Lucy, que es mi amiga, de repente se ha equivocado, porque yo creo que ella también ha reconocido algunas equivocaciones. Pero debe haber una campaña nacional, un acuerdo nacional para darle la importancia a ese tema, porque tú te preguntarás, ¿por qué Felipe Ariel Rodríguez está hablando así? ¿Será que quiere algún puesto político? No me interesa. No. Es que yo soy receptor del recurso humano que viene del sistema educativo, y qué tristeza me da cuando yo contrato personas que no saben ni siquiera expresarse verbalmente, que tienen graves problemas de redacción, tienen graves problemas para hacer análisis de situaciones. Toca usted un tema muy importante, pero nos tenemos que ir a la primera pausa, pero al regreso seguiremos ahondando en estos temas. Vamos al corte y volvemos de inmediato.
Gracias por seguir en sintonía y avanzamos con más. Y antes de irnos al tema, prácticamente una conversación acalorada. Y nos dice usted que usted no tiene ninguna intención a puesto político. Bien, cuando vamos a las aulas de clase, que es donde se viven las situaciones, vemos estudiantes que solo se preocupan por un 3. No son esos estudiantes que quizás encontramos en escuelas privadas y también en universidades privadas, que no aspiran a más que a un 3, porque el sistema los educa para que sean empleados, no para que sean dueños. O sea, dueños de sus empresas. ¿Dónde está el error? El error está en los paradigmas que vienen enquistados en la sociedad misma y que incluso nacen y se aferran en la misma familia, porque la familia es la primera estructura responsable de la formación del ser humano. Y si allí no tiene buenos ejemplos, y si allí no es bien orientada la persona, imagínate, el sistema no puede hacer milagros tampoco. Yo estoy de acuerdo que el sistema hay que modificarlo, hay que mejorarlo, pero también tengo que reconocer que ha faltado algo, y es inducir cierto comportamiento en base a actitudes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando un periodista fue a entrevistar a mi padre, admirado por su trayectoria de 6º grado de educación nada más, y ha llegado a ser un empresario reconocido nacional e internacionalmente, él trabajó en Guillermo Tribaldos y compañía, en Chidauto Ford, como mensajero, aseador, y llegó a ser gerente de ventas de repuestos. Entonces le dijo, ¿cómo hizo usted eso en menos de 18 años, don Felipe? Y él le dijo, es que yo soy voluntario. Y yo mismo me quedé admirado. ¿Cómo es eso, papá, que usted es voluntario? Es que a mí me mandaban a hacer una mensajería, yo la terminaba lo antes posible, y como me sobraba tiempo, yo iba donde los jefes y yo le decía, ¿qué más hay que hacer? Me voluntariaba para hacer más de lo que se esperaba de mí. No solamente hacía las cosas bien y en menor tiempo, sino que me ofrecía para hacer más. Con esa actitud, Felipe empezó a tener las mejores oportunidades. Pero ¿cuáles son los paradigmas que por lo general se inducen? Perdonen la palabra, no seas pendejo, eso no te lo van a agradecer. A lo mínimo posible. Saca el mayor provecho dando lo menos posible. Y no se da cuenta las personas que el mayor perjudicado es esa misma persona que actúa así. Entonces, esa enseñanza de esos valores básicos que involucran comportamiento y actitudes es donde está realmente el problema. Si ese joven va con no conformarse con un 3, sino que aspira más porque está viendo un futuro mejor, va a cambiar. Pero ¿por qué piensa esa persona así? Porque el ambiente donde está en gran medida lo induce a pensar así. Entonces tenemos que ver qué está pasando en la familia. ¿Será esto responsabilidad de las autoridades que no logran todavía llegar a esa clase media baja, que es la que predomina principalmente en Panamá? Hay un problema de institucionalidad en el país. Hay instituciones muy orientadas a ser paternalistas. La política tradicional, prometer que aquí van a resolverle todos los problemas a los ciudadanos, y es mentira. Los ciudadanos tienen que empoderarse para resolver sus propios problemas. El hacer creer a las personas que es el Estado el responsable de todo lo que suceda conmigo, de bajarme el costo de la canasta básica. Yo tengo un terreno en el interior y puedo hacer unos cultivos para procurarme alimentos, venderlos e incluso tener mejor acceso a comida, y no lo uso. Pero me quejo del costo de la canasta básica. Entonces, nos pasamos quejándonos, vuelvo a lo mismo, los paradigmas. ¿Quién es el responsable? Al final, yo mismo, primero. Luego yo le puedo exigir a las autoridades, claro, por ejemplo, temas como seguridad. Porque si yo produzco en este país y yo pago impuestos, yo puedo exigir que a mí se me dé un mejor entorno para yo poder producir. Esas son las exigencias. Hay cosas que hay que limitarlas. ¿Cuál es el rol realmente de la autoridad? Y a veces le pedimos que venga acá a resolverme problemas que son míos. Volvemos al mismo tema, actitud. Ese es un punto muy importante, la actitud de las personas frente a su progreso. Pero ahora, usted menciona un ejemplo que es muy fidedigno, es el que más se ve. El señor que tiene su lote en el interior, pero al momento él de buscar el dinero para
para producir en ese terreno, se cierran muchas puertas, que si el lote no está titulado, que la mano de obra no es tan calificada. ¿Cómo se hace allí? Ese tema de los títulos es bastante importante y sí le corresponde en gran medida a las autoridades. Esas campañas nacionales de titulación, felicidades, pero no felicidades a los que dentro de esas campañas entonces también inducen a una corrupción. Cuando se dan cuenta que hay un lote no titulado y el dueño no ha hecho las gestiones, cuando usted acuerda, se lo titulan por otro lado y lo venden y entonces el nuevo dueño llega y le dice, venga acá, esto es mío. Pero ¿cómo es posible si yo tengo 20, 30, 40 años de estar acá? Ese es lo malo del sistema y las autoridades ahí sí tienen que ver qué hacen. Pero volviendo a lo básico, es ¿qué puedo yo hacer para defenderme primero? ¿Hasta dónde me dan mi fuerza antes de yo estar pidiendo ayuda? Paralelamente puede venir ayuda de los demás. Y no esperemos arrancar de grande. Mira, te puedo hablar porque estos son ejemplos que me han dejado mis familiares. Todas las cosas que nosotros tenemos, nuestras instalaciones, la empresa y todo, empezaron micro. Cuando mi padre renunció de Guillermo Tribaldo para poner su almacén de repuestos, ¿sabe dónde lo puso? En la sala de la casa de la mamá, para no pagar alquiler. Mamá, préstame la sala, mira, voy a hacer este negocio. Y ella, consciente de su hijo que tenía una trayectoria y que quería echar para adelante, ¿cómo no, hijo? Tenga. Arrancó él trabajando 12, 14 horas al día dando la cuota de sacrificio para poder arrancar el negocio. No, pero nosotros empezamos un negocio y queremos, sin trabajar ni siquiera 8 horas diarias, empezar a comprarle el mejor carro. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Micro, con mucho sacrificio y poquito a poco va creciendo si lo haces bien. Pero empezar a llorar que no te dan crédito, es más, el crédito es dañino si no lo sabes utilizar. Y hay que empezar con muy poquito crédito y a veces, si tú has hecho bien las cosas, hasta un tío te da un prestamito blando. Hoy día yo puedo poner en función lo que usted acaba de decir, que hizo su padre en aquel entonces que le funcionó porque se ve. Pero hoy día yo, Jesús González, voy a montar mi negocito de vender bollos chorreranos preñados. Lo hago en mi casa, pero yo tengo que pagarle al municipio. Tengo que tener la caja registradora del sistema fiscal. Y al final estoy trabajando es para el gobierno y no para mí, porque el sistema todo lo tiene centrado. ¿Cómo se hace allí? Mira, es cierto y no es cierto. Las tramitaciones a veces son excesivas. Nos quejamos los empresarios, no los micros, de todos los tamaños, de incluso a veces discrecionalidad del funcionario público, que ni siquiera por ley está un trámite y te lo inventan en la ventanilla. Ese es un mal. Y por eso es que no es fácil hacer un negocio y me quito el sombrero a aquellos empresarios que honestamente han logrado echar para adelante un negocio, a pesar de esas cosas. Entonces, a pesar de eso, hay que intentarlo y salir adelante, porque sí hay oportunidades, sí hay oportunidades. Yo recuerdo desde que yo nací que la gente dice que las cosas están malas. Siempre dicen, no es el momento de arrancar porque la situación está mala. Pero eso es un pensamiento de esa persona. ¿Y por qué en esas mismas circunstancias hay otras personas que sí se atreven, se organizan y lo logran? Volvemos a lo mismo, mis paradigmas, cómo yo pienso, y así mismo van a ser mis comportamientos. Nos quedamos con ese pensamiento, nos vamos al siguiente corte, pero al regreso seguimos ahondando más temas. No se separe, que volvemos al instante.
Gracias por seguir en sintonía y continuamos con más de esta entrevista a don Felipe Rodríguez, hijo. En Panamá ya se dice que somos el segundo país de Latinoamérica más rico y que tenemos una economía estable. Pero eso hasta dónde es cierto desde su punto de vista. Usted ha estado en gremio como APEDI. Correcto. ¿Cómo se maneja eso? Es cierto si nos vamos a las cifras macro, como el Producto Interno Bruto y el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto, que ha sido uno de los más vigorosos de toda Latinoamérica y hasta del mundo. No obstante, el gravísimo problema es cómo esa riqueza puede decantar y puede regar hacia abajo. Y aquí es donde viene la capacidad de los gobiernos de administrar los recursos del Estado. ¿Y qué mejor manera de darle prioridad? Pero cuando digo prioridad, es prioridad número uno lejos a la educación y el acceso a la educación para que sea pertinente, para no estar enseñando cosas que no las voy a aplicar, para que sea de calidad, porque no es cualquier educación la que ya ahora sirve, tiene que ser buena para poder competir y también adecuada a las regiones donde nosotros estamos. Por ejemplo, la formación dual. La formación dual te inserta en un mercado rápidamente. Aquí, ¿cuántas necesidades no hay de plomero, de electricista, de albañiles? Vaya a buscar uno. Ahí hay un nicho de oportunidades para que gente formada en esas actividades se aprovechen de la economía que crece y entonces riegue más ese crecimiento económico. Esa es la manera, no el paternalismo. Estamos ahora mismo con muchos programas sociales que no son malos. Lo malo es que nos acostumbremos a que el Estado nos resuelve los problemas, ya no es 100, sino 120 y vendrán los 200 a los 70. Y entonces eso cuando vienen las elecciones se agrandan la cantidad de beneficios que se le dan a mucha gente, que a última hora no sería malo. Lo malo es que ese dinero es de todos nosotros, los que producimos y los que nosotros nos sudamos y pagamos el impuesto. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente decante esa riqueza? Muchas maneras, no hay una sola. Y tú dijiste una titulación masiva de todos los derechos posesorios demostrados de la gente que realmente produce para darle estabilidad, porque al darle un título de propiedad, ese dueño de esa propiedad tiene mejor acceso a créditos, porque nadie le presta a alguien que tiene un derecho posesorio, eso no le da valor a la banca nacional, y esa persona no puede aprovechar una economía creciente porque no tiene un instrumento que lo visibilice ante la economía de mercado. Eso es lo que hay que empezar a hacer, y eso lo saben muchos gobernantes. ¿Por qué no lo hacen? Falta de capacidad para hacer las cosas. Hablar muchas cosas, pero no necesariamente saber cómo hacerlo. Dice usted algo que me llama nuevamente la atención, y es que el panameño no ve visible el progreso que se ve fuera. Tomando esto en cuenta, prácticamente las playas nacionales no son de Panamá, son del extranjero. Se pueden contar con los dedos de la mano las playas que tienen acceso al panameño de a pie. Entonces, eso no tiene contraste con la economía que se habla. Decía el ex presidente Ernesto Pérez Valladares que Panamá está condenada a ser rica. Pero cuando vamos al interior, y no solo en el interior, aquí mismo en la capital, vemos gente que hacen sus necesidades en cartucho. Familias que si comen en la mañana no comen en la tarde. Entonces, ¿cómo es visible esa economía que se habla en la clase media, que es la que abunda en Panamá prácticamente? Hay un problema enorme fuera de la ciudad de Panamá. El que viene a la ciudad de Panamá y apenas baja del aeropuerto, antes de llegar al aeropuerto, porque ahora se ve la ciudad muy bonita, la impresión que causa es muy buena. Llegas y ves edificios por todos lados y dirás, oye, este país es rico, pero muévete al interior como tú estás diciéndolo. Y el problema es la estructura, cómo está montada el sistema es centralizado. Vaya a producir allá al interior y consiga un permiso, como tú dices, vas a una institución del Estado allá, la institución del Estado dice, eso lo deciden en Panamá, y espere meses para que le resuelvan un problema. La descentralización del Estado, con capacidad, con transparencia,
es un reto que tenemos allí pendiente, empoderar a los gobiernos locales. Y cuando digo gobiernos locales no solamente es a nivel provincial, a nivel distrital, sino a nivel de corregimiento y de comunidades. Ese fortalecimiento y la inversión en infraestructura pública para incorporar todas esas regiones. ¿Cuánta inversión en infraestructura pública tenemos en la capital? Con el metro, con pasos elevados, con ampliaciones de vías y vías nuevas. Pero vaya a ver allá donde se produce y hay que sacar los alimentos, a veces el huequerío y el lodo que hay que sortear para venir para acá. Allí se incluye a la gente. La inclusión es el principal reto que tenemos en los próximos gobiernos que vienen. ¿Cómo incluir a esa masa de personas que están dispuestas a trabajar? Pues yo les digo a toda esa persona, no esperen que les llegue necesariamente la ayuda de afuera. Ustedes pueden hacer muchas cosas y demostrando que nosotros lo estamos haciendo desde allá del interior, desde nuestra finquita, desde una productividad bien real de la tierra, nos da mucho más derecho a pedir que se resuelvan estos problemas. Decía usted algo muy importante, el progreso que tenemos. Pero este progreso que tenemos, ¿es de un gobierno o es de una secuencia? Es una secuencia. Hay que reconocer que en Panamá, cuando nos hemos puesto de acuerdo los panameños, hemos resuelto cualquier problema. Cualquier problema. Aquí tenemos, desde la década de los 60, que hubo una política de sustitución de importaciones que produjo que la economía volara. Panamá estuvo en el nivel de crecimiento de Corea del Sur y de los mejores países de aquel entonces de Latinoamérica, pero después nos llega como un espacio donde nos quedamos, porque no seguimos con políticas tan agresivas y de alguna manera adecuadas a las necesidades, pero hay excepciones que han hecho que Panamá crezca, y una de ellas definitivamente el Canal de Panamá. La lucha para lograr la recuperación del canal y manejar el Canal de Panamá es uno de los grandes ejemplos de cómo nosotros podemos lograr las cosas, y debemos darnos todos felicitaciones por eso y vigilar que el canal siga administrándose bien. Nos quedamos con eso nuevamente, nos vamos al corte, pero al regreso volvemos con la parte final de esta entrevista a don Felipe Ariel Rodríguez. No se separe que volvemos al instante. Gracias por seguir en sintonía ya prácticamente en la parte final de esta entrevista. Y tocaba usted de los tantos temas, esta bonanza que tenemos. ¿Es una bonanza o es en realidad una economía estable? Es una bonanza. La economía se desempeña por lo general en ciclos, ¿no? Hay ciclos de auge, nosotros estamos en un auge, luego viene una desaceleración, y hay incluso hasta una depresión que ojalá que no nos llegue, porque ya es una no desaceleración, de crecimiento, echar hacia atrás, un crecimiento negativo, como se dice, y luego no puede estar mucho tiempo ahí, vuelve a haber un crecimiento, auge y una caída. Nosotros estamos ahora mismo en un auge, pero no necesariamente debemos llegar a esa caída estrepitosa como una depresión económica. Y para eso debemos prepararnos. Y una de las maneras de prepararse es que cuando hay auge, bajar la deuda. Y no necesariamente lo estamos haciendo. Así que ahí hay una luz amarilla, que para que sea estable ese crecimiento económico y que no tengamos graves problemas en un futuro, debemos saber manejar la deuda.
no necesariamente como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, cifras relativas, sino cifras absolutas también, para ir realmente disminuyendo esa carga que significa muchos intereses. Pero por otro lado, para que haya sostenibilidad, porque realmente lo que se debe buscar es un desarrollo sostenible, no solamente hay que ver la parte económica, sino lo social y lo ambiental. Son tres componentes. Yo puedo crecer fuertemente desde el punto de vista económico, pero a costa de devastar el medio ambiente. Y cuando se me acaban los recursos naturales, ¿qué pasa? Va a caer si el crecimiento está basado en mal utilización de los recursos naturales. Entonces, esa sostenibilidad tiene que ver con muchas cosas. Y la otra es la social. Si en este momento que tenemos capacidad de invertir, no educamos bien a nuestra gente, entonces tampoco va a haber sostenibilidad, porque cuando nos venga la mala, la gente no va a estar preparada para defenderse, para producir, para meter más el hombro, para saber cómo salir adelante, y eso solo se logra con buena educación. ¿Será esto en parte culpa de las empresas transnacionales? Porque la mayoría de las empresas que extraen minerales acá, y tocando el tema de minerales en específico, son empresas que no precisamente son nacionales. Entonces ellos sacan el mineral y después nos dejan a nosotros sin nada. La culpa es de nosotros que administramos el país y los que estamos acá, si dejamos que alguien venga con malas prácticas. Eso es una responsabilidad de nosotros. Y te voy a decir, cuando hablamos de nosotros, yo no estoy hablando de los políticos nada más. Hay un componente, y con esto te voy a dejar un tema que después lo podemos discutir: participación ciudadana. ¿Cómo el ciudadano puede empoderarse de una participación para que no sea una democracia nada más electoral, de yo decidir quiénes son mis gobernantes en el próximo periodo, sino que durante ese gobierno yo participe? Se me está escuchando, estemos monitoreando qué están haciendo y cómo lo están haciendo, y nosotros seamos una especie de contrapeso, porque no necesariamente la oposición política está llenando esa situación. Entonces la participación de nosotros es muy importante para evitar casualmente este tipo de desmanes. Pero eso, ¿cómo se logra si han habido participaciones ciudadanas en donde uno, no van las personas que tienen que ir? Dos, se logran acuerdos pero no se cumplen. Usted y yo sabemos que en este país existen, está principalmente la Constitución, y hay leyes a diestra y siniestra, pero que al final del día no se cumplen. ¿Esto hasta dónde es factible? Es por la debilidad de las instituciones sociales. Si nuestras instituciones no las fortalecemos, así mismo como hay instituciones públicas que están débiles, también las instituciones de la sociedad civil están débiles. Te doy toda la razón. Tenemos que mejorarlas. Ese es un gran reto. Con instituciones sociales fuertes, bien organizadas, nosotros podemos tener mayor participación ciudadana y mucho más efectiva. Se nos acaba el programa prácticamente, pero me robo unos minutos. Desde su punto de vista, muy personal, ¿hasta dónde es factible el Metro de Panamá? Es una inversión que es redituable. Yo creo que va a conllevar realmente beneficios en el mediano y largo plazo. ¿A una sola persona o a la comunidad en general? A la comunidad en general, porque todos podríamos beneficiarnos. Pero aquí es donde viene el asunto. ¿Cómo se integra ese proyecto a un desarrollo urbano integral que esté dentro de una planificación y un ordenamiento territorial? Ese es el problema. Si seguimos haciendo proyectos aislados uno de otro, entonces esa interconectividad, esa sinergia que se debe dar entre una inversión y otra posiblemente no se dé, y no saquemos lo mejor de ese tipo de inversiones. Ya usted lo escuchó de la voz de Felipe Ariel Rodríguez, hijo, quien les habló Jesús González, y le da las gracias por estar en sintonía, y nos vemos en una próxima emisión.